Es una maravilla lo que genera el deporte en todos los aspectos, ¿sí? Cualquier deporte tiene como uno de sus principales fundamentos la transmisión de valores al margen de la cuestión de la salud del cuerpo. Ahora la pregunta es ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad, cualquiera sea, y necesita también del deporte, no solamente por una cuestión terapéutica o una cuestión física, sino también para desarrollar los valores de compañerismo, del compartir, del aprender a perder y del saber ganar? Entonces el deporte adaptado no solamente es una función terapéutica para las personas con discapacidad, sino que también es cómo las personas con discapacidad acceden al derecho a tener todas las cosas buenas que incorpora el deporte. Y con eso, de ese tema, vamos a hablar con Abel Estigarribia. Él es profesor de la Fundación de Socha, actividad que veíamos recién hace un ratito, en lo que es fútbol para ciegos. Y escuchen porque es integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, los Murciélagos. Profe, muchísimas gracias por venir. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, un gusto, un placer. Bueno, profe, cortito para arrancar. Sí. ¿Algún balance de lo que veíamos recién de la actividad de ayer? Sí, la verdad que bueno, se viene, como ahí bien decía Marcelo González, que es el presidente de la Fundación, esto se hace todos los meses con una convocatoria importante, digamos, en toda la provincia, porque no solamente participan personas con discapacidad de acá del Gran Resistencia, sino también de San Martín, de Sáenz Peña, de Tirol, de Fontana, o sea, una convocatoria muy importante donde se le brinda el espacio como para que tengamos una oportunidad, digamos, con estos chicos de una actividad deportiva o recreativa, como en este caso. En el caso de la discapacidad, profe, ¿qué función cumple para una persona con discapacidad tener acceso a cualquier deporte? Y creo que es lo fundamental y lo más importante no solamente para la persona con discapacidad, sino también para la familia. Por ahí, como digo yo siempre, a veces cuesta entender que es una herramienta fundamental para que el chico se sienta integrado y pueda participar y en muchos casos es una herramienta donde lo ayuda a independizarse, como por ejemplo en la persona con discapacidad visual, ¿sí? Donde la persona con discapacidad visual tiene la oportunidad de generarse una independencia a través de ir a tomar un colectivo, de preparar su elemento para ir a entrenar, o sea, toda una cuestión de hábitos que hace, digamos, que ayuda a su independencia, digamos. Es decir, que el deporte adaptado y el deporte, podríamos decirle convencional, es un factor que iguala a personas con y sin discapacidad. Exactamente, ¿sí? De la misma forma que decimos, a ver, hay deporte convencionales, por así decirlo, y deporte con discapacidad, que a veces sí, como una persona ciega puede jugar al fútbol, y sí, lo puede hacer, ¿sí? A través de una adaptación de la cancha, desde la cancha hasta la pelota y hasta las reglas de juego, hay una adaptación para que la persona con discapacidad pueda estar incluida y pueda desarrollar la actividad, digamos. ¿Se nota mucho la diferencia de una persona con discapacidad que practica un deporte más allá de una cuestión terapéutica de una persona con discapacidad que no lo hace? Sí, se nota muchísimo. ¿Dónde están las principales diferencias? Se nota la diferencia, como te decía hoy, desde la independencia, desde la motricidad, desde la integración misma de la persona. Creo que se nota una diferencia en cuanto a aquella persona que puede hacerlo y aquella persona que no, digamos. Y la persona que no está totalmente excluida en la casa, sin esa participación y esa integración, digamos, con el mundo externo. Entonces, ¿y la familia? ¿Qué pasa con la familia cuando ve que ese chico puede ir solo a jugar un partido, solo a estar en un banco, solo con los compañeros? Bueno, creo que ahí es un rol importante de que cumple la familia y que cuesta que por ahí que llegue a reconocer, digamos, que lo puede hacer, porque muchas veces, pienso yo, la familia a veces dice, no, mi chico tiene una discapacidad y no puede hacer tal actividad, o siempre hay un pero para llevarlo a hacer una actividad deportiva. ¿Puede ser miedo, profe? Puede ser miedo, sí, puede ser miedo a que se golpee, a que no, pues no lo pueda hacer porque tiene una discapacidad. A ver, si vamos al caso, en una persona convencional, el chico se golpea, claro. En una actividad deportiva se golpea, o sea, creo que en eso no hay diferencia, digamos, entre el deporte convencional y un deporte con discapacidad. O sea, no estamos exentos, digamos, a las cosas que puedan llegar a pasar dentro de la actividad deportiva. Entonces, por ahí, como yo digo, es importante que la familia se dé cuenta que es una herramienta fundamental para que el chico
pueda desenvolverse de otra manera y pueda ser mucho más independiente que si lo que estuviera en la casa, digamos. Después de todos estos parámetros que nos estuviste brindando, ¿cómo calificarías el hecho de que el deporte social, el deporte adaptado, perdón, sea una política de Estado, sea una política pública y que el Estado esté presente en facilitar este tipo de actividades? Y creo que, a ver, debe ser la prioridad en este caso para la política, creo yo, porque, a ver, es una herramienta para los chicos que lo ayuda muchísimo, no solo desde lo deportivo, como decíamos anteriormente, sino desde la familia, desde el contexto familiar, ¿sí? Ayuda muchísimo a que el chico tenga una independencia, se pueda desenvolver y tenga un espacio no solamente en una institución, sino en un club, que el abanico de posibilidades sea mucho más abierto todavía y no solamente ya sea en un club o en un espacio como en este caso la Fundación de Socha que reúne y brinda esta posibilidad para estos chicos, pero a ver, creo que de a poquito vamos encontrando por ahí un poquito más de espacio, en este caso a ver, Central Norte, por ejemplo, sé que tiene ahora fútbol para ciegos, entonces de a poquito por ahí las instituciones se van abriendo a estas nuevas posibilidades, digamos, que pueden brindar a los chicos, ¿no? Y en cuanto a incorporar adentro de un club que no tiene deporte adaptado, ¿implica mucha infraestructura, mucha inversión o por ahí es una cuestión de tomar la iniciativa? Yo creo que es tomar la iniciativa, ¿sí? Es tomar la iniciativa y el miedo quizás a ver cómo lo hago, digamos, o quizás a decir que se genera mucho gasto, pero a ver, creo que es una actividad deportiva que no lleva mucho gasto porque no hay muchas adaptaciones, más que nada contratar los profes que estén a cargo del grupo, digamos, de ese deporte que se va a desarrollar. ¿Requiere una capacitación especial, un profesor de educación física de deporte adaptado? O... Sí, a ver, es como todo, a ver, uno ahora más que nada en el Instituto de Educación Física se está trabajando más con discapacidad, que en mi tiempo, cuando yo me recibí, digamos, en su momento, no se conocía mucho o no se podía... El tema es que no se hablaba tampoco de discapacidad. discapacidad. Claro, no se hablaba mucho de discapacidad. Claro. Entonces, lo que uno podía llegar a tener como herramienta era muy poco, digamos. Hoy en día creo que las herramientas están más accesibles y hoy... en el profesorado se abarcan desde otro punto, digamos, entonces sí. Hablando particularmente de lo que es la provincia del Chaco, ¿cuáles son los deportes adaptados que se pueden practicar a través de Socha o de alguna otra institución? Y acá tenemos tener vóley sentado, fútbol para ciegos, fútbol PC, natación, powerlifting, que es levantamiento olímpico. Un montón. Hay básquet, atletismo, creo que son alrededor de 8 disciplinas que se pueden desarrollar. Bueno, y ahora para ir redondeando un poco el tema, vamos a hablar un poquito de la experiencia con los murciélagos. Sí. ¿Cómo fue, cómo llegaste y qué pudiste encontrar? Porque cuando uno dice, tiene razón el profe cuando dice cómo un ciego puede jugar a la pelota. Y sí, son preguntas que surgen de una cuestión por ahí lógica o del propio desconocimiento. Pero pueden, y si no tengo mal entendido, sí, los murciélagos han cosechado muchísimos reconocimientos internacionales, ver, incluyendo el chaqueño Ángel del Do también. Que estuvo presente ese día también. Claro. Sí, siempre participa con la fundación, así que es un estandarte de la fundación, así que siempre están en todas las actividades. ¿Qué demuestra la experiencia y la historia de los murciélagos? ¿Qué demuestra? Creo yo que demuestra mucha superación, ¿sí? Superación en el deporte y en la vida misma, porque bueno, a uno ahí al salir se da cuenta de decir, bueno, de qué es lo que puede lograr la persona con discapacidad, porque uno por ahí, quizás acá en la provincia no lo ve tanto, pero uno cuando sale a Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, que es donde concentra la mayor capacidad de personas con discapacidad y de fútbol para ciego, digamos, se da cuenta de todo lo que puede lograr esa persona con el acompañamiento y con la mentalidad de la familia totalmente distinta por ahí quizás al de una provincia. Entonces ahí uno se da cuenta, digamos, de todo lo que puede lograr una persona con discapacidad más allá de su ceguera, por así decirlo. Sin duda, profe. Yo cubrí un entrenamiento, vinieron de la selección argentina, Ángel todavía no viajaba a Buenos Aires, era previo a un mundial, y estuve haciendo la cobertura del entrenamiento en el Polideportivo Jaime Zapata y me sorprendió el entrenamiento
al nivel profesional de cualquier jugador. Sí, sí, sí. Uno, a ver. Es impresionante. La persona uno que no está acostumbrado y va a ver un tipo de entrenamiento o un partido de selección y se pregunta y se comenta y dice, pero ¿y cómo pueden jugar? ¿Y cómo escuchan? ¿Y cómo hacen para orientarse? ¿Y cómo hacen para porque hay un montón de condimentos que se dan en una situación de partido donde habla el guía, donde habla el técnico, donde habla el arquero. Entonces son muchas cuestiones que tienen que resolver el jugador en un determinado momento. Encima de escuchar la pelota, hay muchas cosas que tiene que escuchar para poder orientarse y para poder desenvolverse dentro del campo. Entonces, digamos, desde ahí viene por ahí el asombro, digamos, de la persona que no conoce. Sí, bueno. Claro. Y es impresionante. Y demostrar al nivel que pueden llegar, a eso me refiero. Nivel que pueden llegar, o sea, y al nivel de que pueden llegar a un nivel paralímpico, a un nivel mundial, claro. a poder disputar un torneo con grandes selecciones y donde se ven partidos altamente intensos, digamos. Sí, que no es decir, bueno, que uno se imagina un partido de ciego y decir, bueno, no, pero va a ser aburrido porque no va a haber mucho juego, claro. Pero es totalmente distinto. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Un trabajo muy físico, muy desgastante, donde, a ver, si no estás bien preparado físicamente como nivel profesional y como un deportista de alto rendimiento, es imposible jugar. Ahora, lo mencionábamos al principio, lo que iguala al deporte convencional del deporte adaptado es que en ambas situaciones tenés que dedicarte, tenés que tener disciplina, dormir bien, comer bien, cuidarte. Totalmente, totalmente. Por eso es tan importante el deporte como un factor que iguala a las personas. Es así, o sea, y se iguala, digamos, en el hecho de que, bueno, una persona convencional, no todos llegan a ser deportistas de alto rendimiento. En la discapacidad pasa lo mismo y por ahí es más reducido porque la población quizás con discapacidad no es tanto como la población convencional, digamos. Entonces son pocos los que pueden llegar al alto rendimiento. Profe, vamos a ir cerrando. Le hago la última, que no va a ser una pregunta, va a ser un pedido en realidad que le hago a todas las personas que vienen a compartir este espacio con nosotros y es un mensaje para todas las personas que nos están mirando, que por ahí recién se están enterando de que existe el deporte adaptado o que saben pero no se animan. Más que nada para la familia, decirle que se animen, que acompañen a sus chicos, así como lo acompañan a persona convencional, a una escuelita de fútbol, a una escuelita de natación, de vóley, de handball. Bueno, que sepan que hay actividades para personas con discapacidad, hay deporte adaptado, que lo pueden hacer, no tengan miedo a que el niño o la niña se pueda lastimar, se pueda golpear, es parte del proceso, es parte de la enseñanza, así que bueno, y aparte creo que va a ayudar muchísimo a la familia, al contexto familiar y a la independencia misma de esa persona. Y aparte hace bien. Y hace bien. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a agregar una sola cosita más antes de irme, y es que la semana pasada estábamos hablando con Ana María Candia, que era directora del área de educación especial del Ministerio de Educación, y cuando le pedí este mismo mensaje al final de la columna dijo, todos los chicos tienen las mismas oportunidades. Y creo que eso que nos dejó como un título lindo, la funcionaria el viernes pasado, lo acabamos de comprobar y lo acabamos de ver. Todos los chicos deben tener las mismas oportunidades. Bien, Tere, gracias, profe, por la visita.